en el cual prácticamente, si analizamos esta propiedad que es la susceptibilidad no lineal de los medios, esta susceptibilidad tiene, realmente es un tensor de rango 2. Lo que pasa es que este tensor de rango 2 en el cual un índice está contraído con este E. Es un tensor de rango 3 que se comprime con estos campos. Es un tensor de rango 4 que se comprime con esos tres campos, de manera que tengamos un tensor de rango 1 que es la polarización y que son las correcciones. Entonces, esa parte la voy a desarrollar un poquito en el pintarrón. O sea, generalmente tenemos lo que, bueno, prácticamente ese es nuestro vector de desplazamiento eléctrico. Tenemos la susceptibilidad eléctrica del medio bueno, perdón, la eh, permitividad eléctrica del medio y el campo eléctrico. Ese también es un tensor porque realmente esto en la práctica se puede manejar como D I igual a E y J por campo eléctrico J. Y este término E y J es igual a la susceptibilidad eléctrica del medio, IJ, más 1, y bueno, todo esto que multiplica a la permitida eléctrica del vacío. Y ese es solamente el término de primer orden. En la práctica, esto también se puede escribir como D y es igual a la polarización I más epsilon 0 en la dirección I. O sea, esto se cumple para todos los términos físicos y esta polarización, como ya la representamos, se puede representar en términos de la susceptibilidad de primer orden por el campo eléctrico J más la susceptibilidad eléctrica de segundo orden y tenemos dos campos J acá y los que manejamos usualmente son este campo de aquí y este campo de aquí, que es la susceptibilidad de tercer orden, y tenemos Este segundo término son EJ por EK, ¿no? Bueno, así. pues Gracias. claro. Sí, gracias. Entonces, prácticamente aquí tenemos dos campos. Y bueno, estos términos son los términos no lineales, desde aquí, bueno, las órdenes superiores. Esto no se puede observar sin la aparición del láser. O sea, prácticamente el láser es un dispositivo que nos permite concentrar mucha cantidad de energía electromagnética en una región. Y más aún si el campo está enfocado, podemos concentrar más la energía. Y prácticamente esos términos se alcanzarían a distinguir. Generalmente el término de segundo orden solamente afecta para materiales no centrosimétricos, que pueden ser cristales con geometrías cúbicas centradas en las caras, cúbica centrada en el cuerpo, o geometría hexagonal, o geometrías más complejas, donde prácticamente eh, el cristal no es invariante ante rotación. En el caso o sea, pero bueno, eso es principalmente para los términos de la anisotropía
del medio ocurren en ese tensor. O sea, prácticamente lo que queremos que si este tensor es diagonal, es un material centrosimétrico. Es diagonal y todos los términos de la diagonal valen lo mismo, es un material centrosimétrico. Esto ocurre con los vidrios, con los gases, líquidos y con los cristales cúbicos. Entonces, prácticamente requerimos que para que esos fenómenos sean observables, se quiere que el cristal sea no centrosimétrico. Y se usa mucho la tecnología, pues es el BBO, el PKTP, o sea, son varios cristales, uno es el betaborato de barios, el pirofosfato de potasio, el neobato de litio, o sea, tenemos una gran variedad de materiales que cumplen esta condición y que además su susceptibilidad no lineal de segundo orden es bastante alta. Para los materiales centrosimétricos, si incrementamos aún más la potencia y su susceptibilidad eléctrica de tercer orden es suficientemente grande, pues en principio también vamos a tener efecto de tercer orden. Lo que pasa es que este tercer orden hay contribuciones que ocurren, o sea, que combinan varios tipos de campos o que genera correcciones al mismo campo que es de entrada. O sea, si dos de esos campos fueran iguales, bueno, los tres iguales, se pueden afectar. Bueno, entonces vamos a retomar esto. En la siguiente parte ahora tenemos, generalmente lo que tenemos es el hamiltoniano de interacción de un campo electromagnético, o el hamiltoniano es igual a un medio, bueno, de la integral de volumen, de la densidad, esta es la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. Y generalmente escogemos materiales eléctricos. En el material eléctrico prácticamente el μ es muy similar a μ0 y lo único que cambia es el campo eléctrico, es la permeabilidad eléctrica del medio, la cual es la que nos interesa que cambie sus propiedades. Entonces, este hamiltoniano se puede separar en dos partes, uno que es el hamiltoniano que contiene toda la parte lineal, esta es la parte lineal, más la parte que será nuestro hamiltoniano de interacción. Y es donde tenemos E punto, la parte no lineal, que será la polarización no lineal. Y bueno, aquí vamos a separar en la parte, prácticamente es la parte lineal, que sería la polarización lineal de primer orden. Más el 0E, que sigue siendo la parte lineal, más la polarización no lineal, que son todos los términos de orden superior que vimos. Aquí. Bueno, y prácticamente esto se puede expresar como el hamiltoniano efectivo más un hamiltoniano de interacción, que es esta parte aquí. Esa es el que va a poder generar los campos de otros órdenes. Lo que vamos a observar aquí, por ejemplo, en el caso de segundo orden.
¿Por qué en la parte magnética casi no cambia? Lo que pasa es que usamos materiales que no son... si el material no es ferromagnético, generalmente tanto los materiales paramagnéticos o diamagnéticos, las variaciones en esta MIO son muy, muy pequeños. Ok. Sí, Solamente sí. si... perdón. No, Sí, no, pues, solamente materiales ferromagnéticos es bastante grande, o materiales que tengan una magnetización. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar con nanopartículas metálicas, que es una de las aplicaciones de la óptica que podemos hacer con óptica no lineal, este MIU ya no es diferente porque tenemos términos de magnetización intrínseca de la parte de la nanopartícula. Pero, o sea, para los materiales que son los cristales, que donde se ven efectos no lineales, simplemente el material es un dieléctrico. ok. Gracias. De nada. Y gracias, doctor, esa fue una muy buena observación. Bueno, aquí vamos a, cuando decimos que vamos a cuantizar, prácticamente vamos a decir que estos campos los podemos cuantizar. Aquí ya entramos a la parte de, donde siempre está ligada la parte óptica no lineal con la parte de óptica cuántica, es cuando cuantizamos campos. Es decir, pasamos de un campo convencional, clásico, a un campo que sería un operador, con el campo eléctrico. La única diferencia es que ahora en cuántica toda la información está, digo, en la forma clásica toda la información está contenida en, en las funciones que describen a cada uno de los campos, a E, a D y a H. Por aquí la información del sistema ya no está contenida en los operadores, sino está contenida en una función de onda que va a describir el sistema. O sea, generalmente el operador va a actuar sobre una función de onda, que es como hamiltoniano, pues nos va a dar, si este es un vamos a tratar un poquito de cuántica, o sea, si ese es un estado de este operador, o sea, prácticamente es decir, que se satisface una ecuación de autovalores, esto me daría una cierta energía que depende de ese estado, de esta manera. O sea, ahora toda la información está para estar contenida en esos estados. Lo vamos a manejar con esta notación, que es la notación de Dirac. Solamente lo que se maneja en los cursos de de clase cuántica convencional, lo que son las funciones de onda, es cuando voy a meterme un poquito, es cuando proyectamos la función, ese objeto que es un estado de Dirac en el estado de posiciones, y eso es lo que vemos, es una amplitud de probabilidad. Entonces, esta cantidad es lo que se maneja convencionalmente en los cursos de cuántica. O sea, quizás voy a quizás dar un poquito de notación porque no todos lo hayan visto, no han visto todos, no han llevado cuántica. Pero lo interesante es que esta es una forma de representarlo, sería en términos del espacio de posición. O sea, y este objeto que es arbitrario, o sea, normalmente manejarlo de esa manera son objetos arbitrarios hasta que lo representamos en una base, toman una representación característica, que puede ser una representación de una función continua o una función discreta, dependiendo de la base con la cual se vaya a representar. Bueno, entonces, pero lo que debemos tener aquí es que nos va a interesar principalmente hamiltoniano de interacción, donde inicialmente habíamos propuesto que es el campo eléctrico, punto, la polarización no lineal. No voy a meter mucho en detalle, pero bueno, voy a poner los dos primeros términos. En este caso, prácticamente el operador E de segundo orden va a colapsar con los tres campos, bueno, y JK, lo voy a representar de esta manera. Tenemos el campo, este campo
Y aquí, bueno, aquí llevamos un complejo conjugado. Entonces, cuando son operadores, aquí sería el complejo conjugado que tenemos originalmente, se convierte en un operador DAGA. Porque prácticamente el operador DAGA es el traspuesto conjugado de ese operador. Y solamente voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, el hamiltoniano es un operador donde es igual a su hermético conjugado porque es una cantidad observable. Aquí los campos pueden representarse en términos de operadores hermíticos o en términos de campos que cumplen esta condición. O sea, que es hermítico y representar en términos de dos tipos de operadores no hermíticos, donde la suma de ambos me da un operador hermítico. Este, no, Estos serían dos tipos de representación de ese operador. Como tal, es un operador hermítico, es decir, prácticamente el campo eléctrico es un observable porque se puede medir, pero se puede representar entre los dos componentes que se no sean hermíticos, ya que estos dos van a estar muy ligados a un operador al operador de eh, creación y o de aniquilación, y el otro operador va a ser proporcional al operador de creación. Y esos operadores vienen de cuando cuantizamos la parte, o sea, prácticamente el hamiltoniano no, lineal simplemente, simplemente cuantiza la energía del campo electromagnético. Bueno, me estoy metiendo un poquito a la parte de óptica no lineal. Aquí Y bueno, al cotizar este campo electromagnético, lo que nos va a quedar que esto va a ser equivalente a tener una energía de un fotón dado por un operador de creación, uno de aniquilación, más un medio del operador de identidad. O sea, por otros pasos, pues simplemente cuantizando este campo electromagnético, que es la densidad de energía, esto es como si tuviéramos esto es como si tuviéramos equivalente a tener un, un oscilador armónico cuantizado. Bueno, también es proporcional. O sea, funcionalmente, el campo magnético funcionaría como si fuera el momento del campo eléctrico. El campo eléctrico sería equivalente a una posición. Entonces, al cuantizarlo, tenemos funcionalmente sería algo equivalente a un oscilador armónico cuantizado, el cual se puede representar en términos de estos dos operadores de aniquilación y creación, los cuales, pues bueno, no son observables y satisfacen de ecuaciones de conmutación. Y eso es, al prácticamente tener una relación de conmutación, se puede decir que las componentes del campo eléctrico también, y la inducción magnética también como operadores, satisfacen una ecuación de conmutación. Y al tener una relación de conmutación implica que estos dos campos, aunque son observables, no se pueden medir simultáneamente con alta precisión. De hecho, tampoco se puede medir el campo eléctrico simultáneamente con alta precisión en ciertos estados de hamiltoniano. Bueno, entonces, y estos operadores lo que hacen es que, bueno, voy a meter un poquito la parte cuántica.
Lo que tiene es que el hamiltoniano, y si vamos a tener una base de estados que son los estados número, que son los estados de los osciladores que corresponden a los fotones, donde satisfacen una ecuación de autovalor de energía. Esos estados son soluciones del oscilador armónico. Y son estados número. Y nos dicen cuántos fotones tenemos de ese campo. Si lo vemos, esta energía En es igual a h bar omega por el número de fotones más un medio. Ojo, este N tal que N pertenece a los números enteros y el 0. 0, 1, 2, hasta infinito. O sea, lo que tenemos es que tiene, o sea, dada esa no conmutativa, que el campo eléctrico y el campo magnético no conmutan, quiere decir que tenemos una energía del vacío. Esta energía del vacío nos trae muchas implicaciones en la cuántica, porque prácticamente el vacío, no podemos extraer energía del vacío, solamente podemos, o sea, prácticamente el vacío es el nivel de ocupación menor, y prácticamente los niveles de ocupación n van incrementando paquetes de energía. Cada paquete es la energía de un fotón. O sea, prácticamente el campo puede ir acumulando fotones y tener más fotones. O sea, prácticamente lo que medimos son múltiplos de esta energía de cada fotón. Y lo que es interesante es que los operadores de aniquilación lo que hacen es reducir la energía a un nivel de ocupación. Es decir, bueno, solamente por definición, cuando se aplica el vacío, nos da 0. Y el operador de creación, que es lo que vamos a tener aquí, sigue una regla que se aplica al n, nos da, incrementa el nivel de ocupación de ese campo. El campo va a estar descrito por este operador. Y la idea es que todos los campos se pueden representar en términos de esos estados. O sea, cualquier campo arbitrario lo vamos a poder representar en términos de esta base, donde phi de n pues es simplemente el predictor de n por phi. Y esta es una base completa, es decir, podemos representar cualquier estado de luz en esta base. Tenemos más bases posibles, más otro tipo de base con la cual podemos representar, pero esta es una de las que podemos representar. Ahora, la idea es que si podemos representar el campo eléctrico, el campo magnético, el campo eléctrico en términos de operadores de aniquilación y creación, pues en principio podemos ver cómo evolucionan el, el sistema. O sea, entonces, que la interacción, pues prácticamente va a ser una multiplicación de varios estados. O sea, el EDAGA
nos va a generar campos, y los E nos va a dar aniquilar campos. O sea, prácticamente lo que hacemos es que cualquier interacción de la luz con la materia la podemos representar en términos de operación de aniquilación y creación, porque todos los materiales pueden absorber o pueden emitir luz. O sea, si absorbe luz, sería usar un operador de aniquilación, y donde emite luz, introducimos un operador de creación. Entonces, nuestro hamiltoniano que tenemos aquí, pues prácticamente se puede representar en términos de un operador de creación para el campo 1. Bueno, aquí va a haber una serie de constantes adicionales. Bueno, déjame. Entonces, en nuestro hamiltoniano lo podemos representar como una serie de constantes y funciones espaciales de 1, que depende de R, de 2, que depende de R, bueno, un de 3, que depende de R, nuestro G y JK. Bueno, este es I, J. Bueno, déjame borro. El campo I. O sea, esos son los componentes espaciales, pero adicionalmente cada una proporcional tenía una componente de... el campo I tenía un componente de aniquilación más el componente de creación. Más el elemento conjugado de este operador. O sea, prácticamente este es un producto de tres operadores, nos da este operador hamiltoniano de interacción. Y la idea es que eso se llama una mezcla de tres ondas o conversión paramétrica descendente, porque lo que se tiene, una de las posibilidades es que se aniquile el fotón de un tipo y se generen dos fotones de otro tipo, y el elemento conjugado sería este con daga, este de aniquilación y aniquilación. O que se absorba uno, digo que se absorban dos y se genera uno. Tenemos las dos posibilidades. Nada más que todos estos términos nos va a dar alguna regla de conservación. Una va a ser la conservación de energía, que nos dice que el campo I es igual a la energía del campo J más la energía del campo K en ambos casos. Adicionalmente tenemos conservación de momento, que es otra regla de conservación que tenemos. El momento para cada longitud de onda va a ser, para cada campo que va a interaccionar, también se va a conservar. Y habrá que recordar que la magnitud cada vector de onda es igual a 2pi por el índice de refracción del medio para esa longitud de onda,
Vamos a llamarla alfa. El índice medio que depende de esa frecuencia entre la longitud de onda del vacío de este medio. Entonces, prácticamente, como generalmente todos los índices de refracción para todos los materiales son diferentes, o sea, en general, para cualquier material centro simétrico, los índices de refracción que se tienen, voy a poner aquí la frecuencia del vacío, la longitud del vacío, tienden a depender de la longitud de onda, pero para un material no centro simétrico, tenemos dos índices de refracción que se puede jugar con ellos y buscar longitud de onda donde prácticamente se valgan lo mismo, o sea, la índice de refracción para longitud de onda, para asegurar el empatamiento de fase. Es decir, que solamente que la ecuación más restrictiva pues es la de los momentos, porque como vimos las energías pues simplemente son independientes del medio, pero los momentos, que prácticamente el momento para un fotón es h barra por el número de onda. Ese sí requiere y lo que tenemos es que realmente en el sistema se absorbe un fotón y se emite en dos tantos. Generalmente los tiempos de decaimiento entre uno y otro son del orden de femtosegundos para materiales no lineales, o sea, porque no son estos, esos niveles que aparecen aquí son demasiado inestables, entonces realmente los tiempos de vida son de femtosegundos, de manera que estos dos fotones se emiten casi simultáneamente y aparte del momento, es decir, que la suma de ambas energías te debe dar la KI. Eso es para el segundo orden. Lo que tenemos que generalmente tenemos interacción de dos fotones para generar otro o viceversa. Y aquí aparecen varias cosas interesantes. Aparece lo que es el entrelazamiento. Es decir, que generalmente para describir dos fotones de salida, cada uno debería tener su número de onda. Vamos a llamarle fotón señal y fotón acompañante. Pero estos fotones, adicionalmente por el material, pueden salir con polarizaciones, vamos a llamarle horizontal y vertical. O sea, si aparecen de esta manera, horizontal y vertical, 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 los dos fotones, llamarle S e I, prácticamente este estado se puede factorizar, este sería un factor y este sería otro. Pero lo que se va a encontrar muchas veces es que las dos señales que se encuentran de ambos se encuentran en una superposición de estados. Esa superposición no es factorizable. Por ejemplo, puede tener vertical en S, vertical en el I, más menos, horizontal en S y horizontal en I.
Este estado ya no es factorizable porque no podemos factorizar ese de aquí ni este de aquí porque no son el mismo. Pero ese estado nos describe a esta pareja de fotones como una sola entidad. Y prácticamente estos estados también en esta representación puede ser un estado tipo Bell. Y nos dan bastante información porque prácticamente nos dan, ya sea, vamos a tener ciertas condiciones de entrelazamiento en frecuencias o en fases. Y eso nos da varias propiedades para poder hacer operaciones en procesadores cuánticos. Y eso, bueno, esta es una parte muy interesante de este tipo de señales. Y también estos fenómenos no solamente pueden generar entrelazamiento en polarización, sino también podemos tener entrelazamiento en modos espaciales. Se está grabando, ¿se están grabando tus filminas? Ah, ¿O la estás borrando? Tu clase esta que estás anotando. no, este lo estaba borrando. No, pensé que estaban grabando la sesión. Sí. Sí, pero de todas formas se está grabando la sesión. Bueno, sí. Sí, Gracias, gracias, Jesús. Muy bien. Es que sí, sí había supuesto que se iba a grabar la sesión. Sí, gracias, gracias. Es- bueno, De hecho, el pizarrón no se va a grabar, profe. Es el pizarrón de Microsoft, ¿no, profe? sí. Sí, ese no se graba. Bueno, solamente sabe usted cuando veamos la repetición. Ah, bueno, sí, esto no lo. Pero bueno, si no, les paso, les mando notas de esta parte. Tenemos la película, ¿no, Jesús? La grabación completa. Bueno, no sé si Sí, aquí se guarda la grabación. bueno, si no se graba esta parte, les mando notas. Okay. Bueno, y bueno, y otra parte que tenemos aquí es los efectos no lineales de tercer orden. Pues simplemente ya vas haciendo las representaciones que tener interacción. Lo que vamos a tener son tres campos. Bueno, complejo conjugado. Bueno, y lo que tenemos es que aquí vamos a tener varias combinaciones. Donde vamos a tener algunos estados donde tengamos, o sea, A, I, AJ. Vamos a borrar un poquito la notación. Donde tengamos quizás dos, o sea, aquí dan varias combinaciones posibles. Aquí es más, o sea, ese es el complejo conjugado, porque esta forma funciona cuando se cuantiza los campos. Lo que podemos obtener aquí, las combinaciones posibles, son dos opciones donde tenemos la absorción de dos fotones, o sea, que son dos fotones de dos campos para generar dos fotones de otros dos campos diferentes. Eso es como un mezclado de cuatro ondas. Eso también se usa en procesamiento de información cuántica. Porque estos dos fotones también tienen propiedades de entrelazamiento entre ellos. Entonces también hay entrelazamiento. Bueno,
Y bueno, aquí prácticamente cuando hay entrelazamiento hay unas características importantes que el entrelazamiento ayuda a tener mediciones, o sea, necesita mediciones en metrología para tener mayor resolución. Bueno, pues generalmente cuando tenemos una correlación en los fotones que están generando, podemos representar en espacio fase los fotones y generalmente en el espacio fase, o sea, un estado coherente pues tiene una distribución simétrica que prácticamente es como si tuviéramos como el vacío, prácticamente esta es una gaussiana de revolución. Si lo vemos en una sección transversal, esto formaría una gaussiana en la proyección sobre X. O sea, proyectamos este aquí, formaría una distribución gaussiana en X1, igualmente en X2 formaría una distribución gaussiana. Esta distribución prácticamente es una región de incertidumbre que nos define el espacio fase de un estado cuántico. Por ejemplo, este sería para un estado coherente, este es el vacío, es un estado coherente que vamos a llamarlo alfa, que prácticamente un estado coherente pues es un estado particular que puede exhibir láseres, otras cantidades, pero también podemos tener algunos estados donde puedan violar, que este es un vacío comprimido, donde en una región las fluctuaciones del ruido en una dirección particular sean menores que las del vacío, pero en la otra región van a ser mayores que las del vacío. Este tipo de estados, que son estados comprimidos, se generan al medir las propiedades de la luz generada por en un tipo donde existe un tipo de entrelazamiento o un tipo de correlación cuántica. Entonces, esto va a ser muy importante para metrología, como vamos a ver, porque generalmente estas fluctuaciones del vacío que no las podemos evitar con óptica convencional, o sea, entonces quiere decir que cuando midamos con un interferómetro, estas fluctuaciones del vacío se van a ver reflejadas en las fluctuaciones de fase o en errores de fase que aparecerían en interferómetros, bueno, otro tipo de sistemas donde podemos medir fases. También puede generar errores en la amplitud, por ejemplo, cuando queremos hacer espectroscopía de alta resolución. La fluctuación del vacío es la principal limitante para la mayor parte de la tecnología convencional. Entonces, muchas veces lo que se hace es sustituir en lugar de los interferómetros en los puertos vacíos. Vamos a ver un ejemplo de un interferómetro. Si tenemos un interferómetro formado por espejos, y detectores, aquí será un detector, otro detector. Este es un divisor de haz que nos separa el haz. Aquí usamos otro divisor de haz. Este divisor de haz lo que hace es deja transmitir parte de la luz y otra parte la refleja. Entonces uno sigue un camino. Aquí se puede poner una variación arbitraria en el camino que cambie la fase. Y después de estos dos se puede medir con este sistema, que es el sistema de detección homodine, porque esta señal se vuelve a interferir con la señal original, que funciona como observador local, y al interferirse nos va a dar unas fases que prácticamente están limitadas por el vacío. O sea, prácticamente aquí, la entrada donde aparentemente no hay nada en esta región, de ese divisor de haz, aquí generalmente entran las fluctuaciones del vacío. Y esas fluctuaciones del vacío nos van a limitar cuál es la resolución de las mediciones que podemos tener en ese interferómetro. La única manera de poder reducir porque prácticamente aquí entra un vacío con esas fluctuaciones definidas, la única manera de poder reducir estas fluctuaciones es meter un estado coherente, un estado comprimido, y ajustar la dirección de la cuadratura con la fase que se quiera medir. De esa manera, la resolución que puede tener este interferómetro, realmente si lo vemos como ruido, veríamos un ruido de
que es la fluctuación del vacío. O sea, cualquier medición va a estar limitada por estas fluctuaciones, aunque sean fluctuaciones más pequeñas de fase. Generalmente lo que se hace es meter una fuente de luz que tenga una fluctuación de ruido más pequeña que la del vacío, en una dirección particular, y esta parte se va a medir. Se va a poder resolver estas fluctuaciones pequeñas que se tengan en el interferómetro. Eso prácticamente ha tenido mucho impacto en los interferómetros que se usan para medir las ondas gravitacionales. Y esos estados pues, se generan usando las propiedades no lineales de los materiales. Lo que se hace es generar un estado comprimido de materiales y luego en el interferómetro combinar el vacío con una señal comprimida. Lo que va a hacer es que el vacío que se obtiene se comprime en alguna de las cuadraturas. Entonces, esto va a hacer que prácticamente el interferómetro con el cual se va a medir aumente la resolución. Y también eso tiene implicaciones en la espectroscopía. Generalmente cuando se usa espectroscopía usando fuentes de luz por efecto de unidad de tercer orden, por ejemplo, luz con supercontinuo, o luz o mezclado de 4 ondas, lo que vamos a obtener es una mayor resolución a la hora de medir una mayor resolución espectral. Bueno, eso es importante. Carlos, una pregunta ahí. Sí. ¿La compresión de tu estado es arbitraria? ¿La puedes comprimir tan arbitrariamente como sea o tienes alguna limitante ahí? No, las principales, o sea, en teoría puedes comprimirlo, o sea, sí hay una regla entrópica, porque prácticamente tú lo que quieres hacer es comprimir mucho una de las cuadraturas, bueno, Ajá. en función de la otra. O sea, la otra lo que va a hacer es que la otra se va a elongar más respecto a la que se comprimió. Lo que pasa es que aquí ambas cuadraturas que se están midiendo satisfacen un principio de incertidumbre. O sea, si medimos la varianza de la cuadratura 1 por la varianza de la cuadratura 2, debe siempre ser mayor o igual a un 16avo. O sea, solamente los estados coherentes y el vacío satisfacen que la varianza de ambos de los estados coherentes y el vacío, cualquiera de las dos, la 1 o la 2, es un cuarto. O sea, satisfacen la mínima incertidumbre. En un estado coherente, o en un estado comprimido, perdón, o sea, una cuadratura se hace más pequeña que la del vacío, pero la otra se elonga más, pero se sigue manteniendo este principio de incertidumbre. Sí, Entonces, pero... o sea, entonces realmente la parte técnica, o sea, matemáticamente lo puedes cumplir lo que quieras. La parte técnica está dada por el fenómeno con el cual lo vas a generar. O sea, porque Exacto. prácticamente depende del grado de correlación que exista en ese estado que estás generando. Depende mucho de la fuente de luz. O sea, prácticamente la limitación es tecnológica. Y la segunda limitación, y es un poquito más importante, que estos estados se pueden perturbar y pasar de esta configuración donde tienes un estado comprimido a un estado de superposición donde este es tu estado corriente original, este es tu estado comprimido original, bueno, por así decirlo. Y si no controlas el estado puedes tener un estado mezcla que tengas una superposición de muchos estados corrientes. Y prácticamente este estado ya se perdió la información de la compresión del estado. O sea, esos estados son muy fáciles de perturbar también. O sea, necesitas un nivel de control muy elevado en las fases de este sistema. Si no controlas las fases, o sea, prácticamente fue la limitante inicial para poder generar un interferómetro, fue que el estado tuviera una fase estable, de manera que se pueda ser utilizado en la tecnología. Otros ya sistemas que lo puedes controlar, puedes generar suficiente compresión y ya se puede utilizar. O sea, y por eso ha dado los resultados de ahorita del LIGO, bueno, y los otros detectores de ondas gravitacionales. Anteriormente no teníamos, o sea,
así me acuerdo, hace unos 10 años, el estabilizar estos estados era complicado. Solo podías medir, pero en el régimen dinámico, donde generalmente medía las cuadraturas rotaban en todo el espacio-fase, las dejaba rotar, y tú veías que en cierto momento la variación se sobrepasaba el vacío. Ujú. Siempre y ese es nuestro límite de referencia del ruido al vacío. Era lo que se utilizaba, lo que es una forma de medirlo, caracterizando un medio no lineal. O sea, usando un proceso no lineal lo generabas, y lo que ibas a obtener es quizá un estado que iba a estar fluctuando todo el tiempo, y podías con esto eh, o sea, compararlo con tu referencia que calculabas para la varianza del vacío, y ya checabas qué nivel de compresión tenías, viendo el ruido de esta varianza. Esta era una varianza arbitraria, vamos a ponerle con una fase phi, porque en principio iba a estar rotando una fase phi. Ujú. Y bueno, esta sería como la aplicación de esta tecnología. Y bueno, aquí, bueno, aunque no vimos el principio de certidumbre, pues simplemente implica que cuando tienes dos variables canónicas, no las puedes medir ambas con alta precisión. Pueden ser las cuadraturas, la energía y la fase, que sea como, por así decirlo, la amplitud de la fase no puede medir simultáneamente. La posición y el momento, o sea, el momento angular y el ángulo, o sea, son cosas que no puedes medir con alta precisión. Siempre que exista un conmutador diferente a cero entre dos operadores, pues vamos a tener un principio de incertidumbre asociado. Por ejemplo, en óptica tampoco no podemos medir simultáneamente los tres parámetros de Stokes, que son las mediciones o sea, generalmente podemos representar una polarización de un medio, de un campo electromagnético, usando un vector S que tiene un S1 más un S2, que nos dice qué tanto de polarización tiene de polarización horizontal vertical, diagonal antidiagonal y circular derecha circular izquierda. Pero eso es si estas variables, como sí, el S1, pues está relacionado con la potencia medida del horizontal menos la potencia del vertical. Esas potencias se pueden dejar en términos del número de fotones, y por lo tanto se pueden cuantizar. Esto, para medirlo, vamos a ponerlo aquí. Eh, Generalmente se introduce el campo un divisor de haz polarizado, ¿no? Voy a borrar esta parte. Porque, bueno, parte de la luz se va a pasar a un detector que mide la parte de polarización vertical y otro que mide la polarización horizontal. Y lo que se mide es la diferencia de ambas potencias. Y esto nos va a dar el parámetro S1. Si este mismo se le pone un divisor de haz polarizado, para un retardo de media onda, se puede separar en diagonal y antidiagonal, y nos daría un S2. Un lambda medios. Si adicionalmente se le pusiera un lambda cuartos, que se convertiría diagonal, antidiagonal. Si adicionalmente ponemos un lambda cuartos, en lugar de darnos
Este nos daría un circular a la derecha, circular a la izquierda, y nos daría el parámetro C3, que nos define el vector. Lo que pasa es que estos tres campos siguen o sea, prácticamente estos, a nivel de operadores, siguen una regla de tipo orbitales, una regla de conmutación. Entonces la varianza de S1 por la varianza de S2 va a ser mayor o igual que H por el valor de expectación, el valor absoluto del valor de expectación de S3 al cuadrado. Bueno, no sé si no, está bien. Entonces, aquí no podemos medir simultáneamente dos tipos de los dos parámetros S1 y S2 con alta precisión. Estaremos limitados por cuál es el valor por medio que tenemos del S3. Y bueno, eso es algo que tenemos aquí. Adicionalmente tenemos un principio de no clonación que nos da la óptica cuántica. El de no clonación es que no podemos medir exactamente el mismo objeto si medimos en una base equivocada. O sea, solamente cuando el estado sea un autoestado del operador que estamos midiendo, relacionado con esa medición, nos daría un valor determinista. De otra manera, nos daría un valor probabilístico. Y quiere decir que no podemos, simultáneamente para un estado, medir una base incorrecta, no podemos medir el estado con alta precisión, con dos mediciones simultáneas. O sea, bueno, perdón, con dos mediciones independientes. Y además, la cuántica nos dice que tiene una naturaleza probabilística. Y otro punto importante es el enredamiento. O sea, todos estos elementos nos permiten para generar algunas nuevas tecnologías. Bueno, aquí vamos a estar como ejemplos. Los conocidos de Bose-Einstein, pues prácticamente tenemos un estado de superposición donde el estado se funciona como un solo estado colectivo. Esos estados de Bose-Einstein nos han servido para determinar, o sea, crear un nuevo estado de materia, pero nos sirve mucho la metodología para poder generar mediciones en la gravedad con alta precisión, mediciones en las variables de tiempo y ver propiedades fundamentales de las interacciones de materia. Adicionalmente tenemos la superconductividad, que es un fenómeno también puramente cuántico, que ya tiene muchas aplicaciones ahorita, por generación de nuevos circuitos electrónicos, nuevos detectores de alta resolución. También, por ejemplo, para hacer trenes de alta velocidad. Aquí también tenemos los fenómenos electores cuánticos. Aquí nos basamos en la naturaleza probabilística de la luz. Aquí prácticamente esos sistemas nos permiten generar números aleatorios que sean puramente aleatorios. Porque generalmente en la práctica se usan pseudofenómenos aleatorios que usan el principio de las fórmulas de caos, y esos se utilizan, por ejemplo, los algoritmos que usan MATLAB y otros matemática y otros sistemas para generar números aleatorios. Pero esos tienen una periodicidad. Esa periodicidad puede ser muy grande, como el algoritmo que se usa MATLAB, que puede ser de varios trillones de bits, o puede ser o puedes generarlo con un sistema que sea puramente cuántico, porque prácticamente los estados que se generan de esta manera no dependen del estado anterior. O sea, el estado aleatorio que se va a generar de 0 a 1 del sistema de detección es completamente aleatorio. Y esto es porque lo que se busca es mandar una fuente de unos cuantos fotones o de un fotón, de manera que el fotón es la mínima partícula de luz que no se puede dividir por medios lineales. Entonces, este divisor de haz usa óptica lineal, lo único que hace es o refleja o transmite los fotones.
Y lo que conocemos como transmitación y reactancia a nivel cuántico funcionan como probabilidades. Entonces prácticamente el fotón se va para uno o para otro dependiendo de la combinación. Estos sistemas pues prácticamente se usan, ya hay sistemas tecnológicos como algunas compañías que lo distribuyen y se pueden usar para hacer simulación en Monte Carlo. O sea, como que tiene mucha mayor precisión. También tenemos las memorias cuánticas, que actualmente se basan en que nosotros en un sistema podemos almacenar un estado cuántico por un cierto tiempo y más adelante leerlo, obtener la información de él. Lo que se hace es que se prepara el estado cuántico en el cual en el cual se desea, que tiene una información particular del estado, que es el proceso de escritura. Después de cierto tiempo se va a almacenar y cuando se requiere ese fotón se puede leer y extraer el fotón con las características que tendría originalmente. Y eso se usa haciendo transiciones internas transiciones hiperfinas en los átomos. Lo que se hace es primero, mediante campos electromagnéticos, enfriar el átomo o la partícula o la nube de átomos a casi el cero absoluto. Después, con otro campo de luz, introducirle la información que se requiere y más adelante, con el mismo campo, extraer esa información. Generalmente se ha demostrado que las memorias cuánticas actuales pueden tener hasta unos cuantos milisegundos de tiempo de vida. Después de ese tiempo, los estados de luz van a decorrer, o sea, se va a perder la información. Pero prácticamente esos milisegundos es suficiente para tener vida útil para poder hacer procesamientos con esas memorias. Actualmente, en la actualidad ya se han hecho memorias que se pueden transportar unos cuantos metros, o sea, prácticamente decir que ya estamos a una estabilidad de unos cuantos segundos, este tipo de memorias cuánticas, además de que ya son portátiles. Y hay varios tipos, o sea, unas que interaccionan con estados hiperfinos de los átomos, con estados colectivos que generan este tipo que se llaman átomos de Rydberg, o también hay, en algunos casos, se hace acoplamiento con el spin órbita. Eso se usa, por ejemplo, memorias cuánticas basadas en resonancia magnética nuclear. Bueno, un fenómeno que me faltó mencionar era la decoherencia. Déjame la... La decoherencia generalmente con nosotros cuando preparamos estado cuántico lo preparamos con una cierta preparación. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta preparación de nuestro estado cuántico. Pero si el estado cuántico, por ejemplo, que hicimos ahí, preparamos un fotón en este nivel energético, sí puede interaccionar con el medio, o sea, tenemos un medio que tiene una variedad de niveles, donde puede acoplarse, con que satisfaga las condiciones energéticas de la transición. Este fotón se puede transferir al medio, o el medio puede meter una preparación, o sea, bueno, lógicamente tenemos dos niveles energéticos con energías similares, y se prepara en uno de los dos. Lo que va a pasar es que en cierto tiempo, cuando interaccione con el medio, vamos a tener una combinación no de más la combinación de el estado que preparamos originalmente. Eso es por la interacción que sigue con el medio. Generalmente, como no podemos tener sistemas aislados, es muy caro, generalmente vamos a tener este fenómeno de coherencia muy común. También cuando la luz se transmite por un medio que no es el vacío, generalmente las interacciones de la luz con el medio, ya sea por la dispersión del medio, la absorción del medio, vamos a tener pérdida de información o distorsión de la información. Y esas pérdidas o distorsión de información forman parte de la decoherencia, o sea que prácticamente el estado ya no esté en la forma original como estaba, sino que empiece a mezclarse con el medio, interaccionar,
Y terminamos con un estado mezcla, que prácticamente ya no tenga la información que se tenía originalmente. Y eso ocurre con todos los sistemas físicos. Y generalmente este problema es lo que ocurre en las memorias cuánticas, que es un problema que la información se pierda por interacción con el medio. Adicionalmente, podemos tener eh, que se pueda perturbar ese estado y que la información que le llaman no sea la original. Pero actualmente, aplicando estos sistemas de entrelazamiento cuántico, podemos formar lo que es el Internet cuántico, que ya es una combinación de sistemas de criptografía, sistemas de memorias cuánticas, sistemas de preparación y transmisión de estados, canales cuánticos. O sea, todo esto ya es lo que podemos conocer como Internet cuántico, donde podemos interaccionar con varios sistemas dentro de una red, donde todas las mediciones sean interacciones cuánticas entre sí, o que se envíen, que prácticamente se envíen uno o unos cuantos fotones a través de los canales cuánticos. Como mencionaba, también podemos tener en la metrología cuántica, ya tenemos la espectroscopía de alta resolución, donde prácticamente estamos usando estados de luz preparados donde hay entrelazamiento, de manera que se puedan mejorar la precisión de la resolución, tanto en frecuencia como la resolución para resolver los picos que se tienen en espectroscopía. También mencionaba el efecto luego de las ondas gravitacionales, donde prácticamente necesitas un estado comprimido para poder mejorar la resolución del ruido, el nivel de ruido que puedan tener los sistemas de detección de este interferómetro, porque las interacciones son muy bajas, las perturbaciones. Entonces, ese cambio de fase tan pequeño se puede medir solamente si se usa un estado de luz comprimido. En la parte de criptografía cuántica, pues se usa usando varios principios, o sea, el principio de no correlación, el principio de incertidumbre, el principio probabilístico de la luz y el principio de incertidumbre, porque prácticamente lo que hacemos es, en el caso más sencillo, se prepara un estado en 4 estados diferentes, dos de ellos cada pareja forma una base, y Bob aleatoriamente mide en las bases, escoge una base para medir. Entonces, cuando miden la base correcta, la medición es determinista, y cuando miden la base incorrecta, la medición es aleatoria. Y esto va a generar errores. Eso hace que también, si permite atacar cualquier intruso en medio del canal, porque va a perturbar los estados y va a generar mayor número de errores. Generalmente, en teoría, la transmisión no debe generar errores de acuerdo al protocolo, porque luego se comparten las bases. Y en el cotejamiento de bases se descartan cuando Bob y Allen no miden y preparan preparan y miden los estados en la misma base. Esto genera que no haya posibles errores. Entonces, los únicos errores que pueden existir son porque haya habido un atacante en el canal que perturba los estados. Aún también los errores propiamente del canal o los errores de los detectores también se le asumen al atacante y se ponen las cuotas de restricción. Por ejemplo, el B84, el porcentaje de errores en la generación de la clave son del 11%. Por debajo del 11% se considera segura la transmisión de claves y por encima del 11% no es segura. También esta es de las tecnologías más desarrolladas, porque allí hay pruebas satelitales entre la compañía de Quantic y una universidad de China. De hecho, la compañía de Quantic ya tiene muchos socios chinos. Bueno, lo que están financiando. Y puede ser la primera comunicación satelital transmitiendo una clave secreta. Y bueno, este es un caso, prácticamente hay más variedades, se puede utilizar más grado de libertad para generar la codificación, puede ser momento angular, puede ser el modo espacial, o puede ser la polarización, o puede ser la fase, o sea, más grado de libertad que tiene la luz, con el cual se puede generar una clave secreta. En la computación cuántica, pues tenemos
que prácticamente en lugar de tener un bit, tenemos qubits, en el cual esos qubits pues tenemos una superposición del bit 0 y 1. Y esta superposición es infinita, es decir, podemos preparar estados con una dimensión infinita entre estas posibilidades. Esto nos brinda que prácticamente en lugar de operaciones binarias de 1 y 0, podemos hacer operaciones con un grado espacial, un nivel, una dimensionalidad espacial muy superior, y prácticamente hace más operaciones por segundo de las que haría un ordenador básico. O sea, Dewey fue el primero que hizo un ordenador sintético y con un ordenador comercial de chip que está basado en annealing. Prácticamente son espiras superconductoras a las cuales se cambia el voltaje y se revuelve un elemento de señales, pues como si fueran transistores, pero usando efectos cuánticos en el sistema. Y prácticamente se ha el primer fármaco sintético y hay aplicaciones en la lotería, en la ciencia y en otros sistemas más realistas. Y esa práctica cuántica de IBM y de Google, pues prácticamente están haciendo procesadores usando espiras superconductoras también, pero prácticamente todos los sistemas, es el enfriamiento y la lectura de datos, son sistemas bastante enormes, y este tiene 53 qubits y este 73 qubits, pero está demostrado que con los 53 ya tiene supremacía cuántica, porque ya pueden resolver sistemas que un ordenador convencional le tardaría mucho más tiempo, o un supercluster. De hecho, prácticamente IBM tiene un sistema que te puede prestar de 3 a 6 qubits, dependiendo de los proyectos, y se pueden programar. O sea, hay un lenguaje de programación que se puede utilizar. Ojo, el syntax es un poquito parecido entre Python y C, pero es totalmente independiente y se puede utilizar para programar qubits. Cualquier persona puede solicitar permiso para usarlos, pero hay que tener un cierto nivel de entrenamiento para poder aplicar, y tiene que ser para actividades académicas principalmente, o para actividades de docencia. Y lo interesante es que un colega hizo una práctica de hacer la transformada de Fourier cuántica en su computadora, que es un Pentium 5, perdón, un i5, perdón, comparado con lo que te prestan, que son del orden de 4 qubits, y prácticamente tardaban el mismo tiempo la computadora cuántica con respecto a una computadora normal. Y prácticamente estamos hablando de que un i3 pues tiene mucho mayor capacidad de teraflops que solamente tener 4 qubits. O sea, si comparamos 4 qubits contra 4 bits, o sea, que son las computadoras originales que había hace mucho tiempo, o sea, realmente podemos ver que la magnitud de tiempo de procesamiento es enorme. Bueno, aquí también el escalamiento es algo que lo afecta mucho, que es la decoherencia. O sea, entre más grande es el sistema, la decoherencia es mayor. Entonces, eso es lo que uno que tiene que competir para generar computadoras cada vez más grandes, es competir contra la decoherencia. No sería todo, muchas gracias. Que hubiese dado un poco o bastante información, un poquito tiempo, pero... Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Aprendimos mucho. Gracias. Preguntas, jóvenes. Bueno. Sí, yo tengo una. A ver. Una pregunta. ¿Cómo se puede representar físicamente la decoherencia? Bueno, la decoherencia prácticamente es que tienes... en cuántica, para que puedan interaccionar dos objetos o dos sistemas, tienen que tener la misma energía. O sea, déjame... O sea, generalmente puedes verlo de varias maneras. O sea, tenemos un sistema, puede ser un átomo, que tiene un nivel,
o 2 niveles. Entonces, este tiene una energía relacionada con el fotón que puede aplicar este nivel. Pero puedes tener un medio que puede ser un sistema compuesto de otros objetos, puede ser partículas, que tengan una variedad de energías. O sea, vas a hacer en continuo. Si interacciona este sistema con el medio, como que alguno de los combinación de niveles te da exactamente la misma energía. Que es igual a la que tenemos aquí. Bueno, aquí no exactamente la escala, pero con que se satisfaga esto, puede haber transferencia de energía. Ahora, lo que tenemos en los sistemas, por ejemplo, una memoria cuántica tiene un sistema de 3 niveles, donde uno representa tus 1 y tu 0, pues así. Podemos generar esa interacción, preparar el sistema en esta energía, y generalmente no tienen energía, pero son casi degenerados. O sea, prácticamente el sistema que corresponde a 0, en el sistema aislado, por la inclusión de Pauli, no tiene energía, pero tiene una pequeña variación de energía. Entonces, por eso no pueden, o sea, si no hay una interacción con otro medio, pues no pueden mezclarse estas dos energías, o no pueden comunicar. Pero, si en tu medio, con el cual puede interaccionar el objeto, prácticamente el sistema que puede interaccionar podemos hacer interacciones de corto alcance o largo alcance. Las que cómo puede interaccionar tu medio con ese estado. Entonces, lo que va a pasar es que este sistema quizá con que tenga el sistema, una energía similar a este brinco de energía, puede ser que el sistema que está preparado en este nivel brinque a este nivel por interacción con el medio, porque hay más reglas de conservación que debe haber. Entonces, con que satisfaga las otras reglas de conservación y la energía, pues ya puede el sistema, o sea, el sistema tenía varios átomos preparados en esta configuración. A cabo de cierto tiempo, vamos a tener un cierto porcentaje de átomos con esta configuración, más otro porcentaje en esta configuración. O sea, prácticamente a t igual a 0, prácticamente es la P inicial, y P2 este es 0. Eso ocurriría en esos sistemas. Cuando empiece a interaccionar cierto tiempo, pues ya vamos a tener que esas dos sumas va a ser la PCR inicial, pero prácticamente se va a distribuir esa cantidad. Bueno, aquí voy a poner un 1 para que sea más normalizado. Aquí un 1. Y, o sea, las interacciones de coherencia, por ejemplo, si tienes un átomo libre y es un gas, una puede ser colisiones con otros átomos, lo que prácticamente puede hacer que se pierda la información. Puede ser que el átomo colisione contra una pared y puede transferir cierta energía. O sea, o puede, si prácticamente este átomo está interaccionando con campos de luz, o sea, campo de luz también puede generar absorciones o emisión estimulada que haga que se pierda el sistema. Ahora, adicionalmente, tenemos otro punto. El estado no tiene una vida infinita. O sea, todos los estados excitados de niveles electrónicos, como están acoplados con la luz, o sea, en cierto momento van a decaer al vacío, porque tienen un tiempo de vida asociado. Ese tiempo de vida está relacionado por el acoplamiento de la energía del vacío. O sea, esta energía se puede acoplar con la del vacío y generar el decaimiento. Entonces, ese estado se puede también pasar al estado base.
emitiendo un fotón de manera espontánea. O sea, lo que se llama emisión espontánea se debe al acoplamiento con el vacío. Prácticamente el vacío, aunque no podemos traer energía al vacío, pero el vacío tiene fluctuaciones de energía que se puede medir. Estas fluctuaciones de energía son las que pueden interaccionar con algunos sistemas y hacer que el sistema genere el decaimiento. O sea, prácticamente todos los decaimientos que vemos en la naturaleza, de partículas y decaimientos en este caso en átomos excitados, pues se deben a la fluctuación del vacío. Y prácticamente si se pierde información, si es que tiene la información de uno, si está en el estado vacío o está en ese estado, prácticamente ya nos da la información que queríamos originalmente. Porque lo que hacemos es que al prepararlo usamos absorción estimulada porque metemos un campo para excitarlo con las condiciones que queremos. Para leerlo usamos emisión estimulada, es decir, metemos el campo con el cual queremos leerlo para extraerlo y checamos si el estado estaba en este estado. Si metemos el campo para leer ese estado, este no lo lee y este tampoco lo lee. Si metemos un campo para leer este estado, este lo va a leer, este no, este sí. Pero ¿qué pasa si leemos ese estado cuando esperamos tener ese estado? Eso lo consideramos como un error en este algoritmo. Entonces prácticamente la interacción con el medio nos estaría induciendo un error en el estado original. Y esos errores pues también van estados por la decoherencia. Bueno, otro ejemplo es cuando la luz se pasa por un medio. Si tenemos una luz, un fotón que tiene, por ejemplo, polarización vertical, y esto lo mandamos a través de una fibra óptica unimodal. O sea, el núcleo de la fibra está formado de sílica y tiene campos electrostáticos. Lo que va a hacer esos campos no conservan polarización. Lo que va a hacer es que van a interaccionar cuando el fotón empiece con polarización vertical, pase por la fibra. A cierta distancia, esta polarización va a empezar a evolucionar en la fibra. Y al final quizá no tengas una polarización vertical. Vamos a definir que sea como un estado. Sino que tengas una superposición de polarización vertical más horizontal, pero que no tienen una fase entre ellos. O sea, el módulo de alfa cuadrado más el módulo de beta cuadrado es igual a 1. Pero lo que va a pasar es que tú esperabas aquí vertical. Entonces, si mides horizontal en esta salida, vas a ver que el estado se perturbó y va a tener errores generar errores en esta medición. Y esto se debe por la interacción de este campo electromagnético con los campos electromagnéticos de los átomos, lo que va a dar estas variaciones. Aunque también hay fibras que conservan polarización, que tienes que introducir la luz en el eje principal donde se conserva esa polarización y esa polarización se va a mantener. Bueno, salvo ciertos errores, pero va a ser más estable esa fibra que conserva polarización. Si vemos una fibra normal, que es una SMF, tiene esa forma y una que conserva polarización, por eso mantiene fiber. Tiene un núcleo y tiene unas estructuras que lo que hacen es de vidrio también, pero diferente índice de refracción, que lo que hacen es que desacoplan los campos eléctricos en las dos componentes, ya no van a estar acoplados. Eso hace que no pueda interaccionar el campo o interacciona muy poco el campo en esta dirección y el campo eléctrico en esta dirección. O sea, porque generalmente la luz puede la posición de la luz está definida por la dirección del campo eléctrico y como generalmente la luz tiene una dirección de propagación que es
K, una dirección de campo eléctrico que es C, y una dirección de campo magnético que es B. Y lo que tenemos que E es perpendicular a la dirección de propagación del número de onda y también es perpendicular a B. Y bueno, Y es perpendicular a B. Bueno, eso es válido en el vacío, todos son perpendiculares. En el medio puede haber un pequeño desplazamiento entre los campos y K, o sea, pero casi en general, para medios en centros simétricos, esto se conserva. Y la idea es que si observamos en el plano, pues al menos podemos representar el campo eléctrico en dos bases, porque prácticamente E y B forman un plano que es perpendicular acá. Ese plano perpendicular acá da dos grados de libertad del campo eléctrico, uno que sea en esta dirección y otro que sea en esta dirección. Y cualquier campo eléctrico se puede separar en estas dos componentes. Y la idea es que si metemos una componente muy particular a un medio material, como también tiene campos eléctricos, aunque sean muy pequeños, puede generar fluctuaciones en el campo magnético global del campo y modificar su polarización. Para este caso, y sería otra forma de coherencia. Y bueno, esto en principio, por ejemplo, un medio como el cerebro, la decoherencia debe ser muy alta. O sea, en principio la memoria del cerebro debe ser de el orden de, si no de nanosegundos, casi no que serán microsegundos. Pero hay otros fenómenos que se usan, que se están tratando de replicar, que es la plasticidad del cerebro, que prácticamente la información está deslocalizada entre un grupo de neuronas. De manera esto sirve para mantener la memoria a muy largo plazo. Esto podría ayudar a las memorias cuánticas, que es otro. Pero bueno, eso implica que requieren más memorias para generar una posible red neuronal para poder controlar este sistema. Ay, qué compás de clase. Bueno, perdón. Dígame Ok. que yo no avisé que no iba a tener clase con. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos preguntas. No sé si, bueno, igual las hago brevemente. Primero la primera. La primera tiene que ver con el Internet cuántico. Básicamente, mi pregunta es si ya se usa cotidianamente por algunas empresas u organizaciones y cuáles serían algunas ventajas de su uso. El Internet cuántico está todo en proceso de investigación. Ya se empiezan a ver los primeros resultados del funcionamiento global. O sea, hay una inversión muy fuerte internacionalmente en Europa, en Estados Unidos, tanto en colaboraciones como de forma independiente, bueno, y en China, para hacer Internet cuántico. O sea, esta inversión prácticamente o sea, no sé si va a alcanzar va a llevar un poco más de tiempo. O sea, es algo que se espera para quizá en las siguientes décadas ya tener las primeras aplicaciones en empresas, porque todavía es un poco caro, al igual que los sistemas de criptografía siguen siendo un poco caros, pero te garantiza más seguridad. Entonces, en la práctica se espera que desde unas décadas ya estemos utilizando el Internet cuántico también. O sea, prácticamente va a ser mucho más seguro que el Internet actual, pero sí va a ser un poco más caro. Ah, ok. Gracias, doctor. Y mi segunda pregunta, no mencionó esta aplicación en la presentación, pero me acordé porque hace poquito estaba investigando para una plática que iba a dar sobre tratamiento de haces de positrones para cáncer. Entonces, divagando un poco más en la investigación, llegué a lo que se llama terapia fotodinámica como otro tratamiento alternativo que creo tiene que ver con la óptica cuántica. No sé si nos pudiera explicar un poquito cuáles serían algunas ventajas o desventajas frente a los tratamientos convencionales. Bueno, que no me metí mucho en esa parte, o sea, porque, en teoría lo que se trata de hacer es, bueno,
no quiero hablarle, pero quizás de esa tecnología no estoy tan informado. Lo que sí he visto de que se están usando ahorita para algunas alternativas es, por ejemplo, en imagenología. Lo que se puede usar es, ahorita hay una técnica que se llama QOSET, que se llama Optical Coherence Tomography, que te puede medir capas como inspección, pero capas de tejido, y ya es bastante, es bastante se usa en la actualidad. De hecho, cuando hacen las pruebas oftalmológicas para medir el tamaño de la retina, se usa esta técnica, que es tomografía de coherencia óptica. Y ahorita se está trabajando en la parte de la versión cuántica, que justamente estamos entrelazados, que en principio puede mejorar más tanto la resolución como eh, que ahorita en tiempo ya están casi igual que el OCT, pero están mejorando. Esa es una de las que he visto. Los tratamientos de cáncer que son alternativos, o sea, que no es como lo que, no es muy seguro que sea lo que está mencionando, pero sí he visto que son con tratamiento con nanopartículas. Lo que se hace es, se usa una nanopartícula de oro y plata modificada de manera que pueda atacar de manera selectiva el célula de cáncer, y mediante con tratamiento de luz de manera selectiva va a hacer que la nanopartícula se caliente y mate al tumor. Eso es prácticamente lo que he visto que se hace. Lo otro sí necesitaría checarlo para ver de qué trata, pero, o sea, nada más es lo que he visto. Uno para detección, que es la tomografía de coherencia óptica, y el otro es pues destrucción usando medios nanopartículas que absorben luz y se calientan y pueden quemar la partícula el láser, pero lo que se hace es que se modifica con anticuerpos que solamente ataquen al tumor, y que en el momento la nanopartícula está solamente cerca del tumor, al momento de irradiar la luz, y esto puede hacer que se caliente y se queme la nanopartícula. Bueno, el tumor. Bueno, eso es lo que he visto. El otro no lo he checado. Necesitaría checarlo. Ah, ok, doctor, muchísimas gracias. Sí, es que le encontré como un pequeño análogo con el tratamiento de haz de positrón, por eso me llamó la atención. Muchísimas gracias. Déjame prender la luz. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Carlos, yo una pregunta rápida. Sí. Ok. Gracias por la plática. De los proyectos que ustedes están haciendo en tu laboratorio, ¿cuál tú crees que tenga pues más relevancia tal vez para aplicaciones de la óptica cuántica? Pues ahorita tenemos el de criptografía, nada más. Ahorita lo que nos hemos enfrentado ahorita que estamos resolviendo es la parte de electrónica rápida. Justamente lo que decía Octavio al principio, es que realmente no solamente saber la parte física, necesitamos, o la parte óptica de los elementos, también necesitamos un poco de electrónica. Bueno, una opción es comprarla, otra es desarrollarla, que estamos ahorita manejando las dos. Bueno, la de comprar, pues todavía estamos esperando presupuestos, pero desarrollarla es una parte que quizá es un poco más lenta, pero ya creo que podemos dominar la parte electrónica, pues también ya va a ser un poco más rápido los avances, porque muchas veces los limitantes son el desarrollo, pero en criptografía pues ya tenemos toda la parte óptica, ya tenemos toda la parte de procesamiento, la programación. Nada más faltaban unos componentes que era para manejar de manera dinámica dos modeladores de fase. Ok. Entonces, ya prácticamente ya esperamos lo que estamos trabajando ahorita este año para poderlo sacar. Pues ya tener un sistema que ya sea funcional, porque ahorita sirve como prototipo de laboratorio, porque puedes hacer pruebas de campo, caracterizar el sistema, pero falta la operación en tiempo real, o sea que prácticamente puedes generar la clave cuántica en tiempo real. Y entonces después eso tendría como aplicación, o sea, podrían de alguna forma, no sé si venderlo, pero se podría aplicar para hacer aplicar, distintos. sí, se puede, también lo que estamos es
igual también como hacer como asesores para empresas también en estos sistemas, porque en ciertos puntos se van a empezar a migrar las tecnologías de criptografía convencional a criptografía cuántica. Ok. También estamos trabajando en sensores, que es otro punto importante, para justamente son aplicaciones tanto de sensores de óptica no lineal o de justamente ver aplicaciones de materiales que están haciendo aquí en el instituto, que se pueden hacer para diseñar sensores que sean ópticos con biológicos, por así decirlo. Ok. Es algo que también estamos en proceso de desarrollo. También ya tenemos toda la parte de que es la parte de investigación básica para caracterizar materiales, o sea, también para ver propiedades ópticas de los de algunos materiales también. Ok. Y pues también estamos trabajando con el mezclado de 4 ondas, ya hicimos un sistema para poder medir las propiedades de correlación, que ahorita quizá muchas hasta ahorita son cosas de investigación básica, pero algunos son para fundamentos de posibles aplicaciones. O sea, porque a partir de los sistemas básicos se puede buscar una aplicación sensor, que es lo que sería lo principal ahorita. Y la otra pues es el sistema de criptografía, que ya tenemos tiempo trabajando en eso. Pero nos faltaba la parte electrónica también, que sí, eso también ahorita por la pandemia eso ralentizó un poco la parte de ganar proyectos. Bueno, porque también es que a veces una de las limitantes pues siempre es estar aplicando por proyectos y que te los den, porque a veces se acaba el presupuesto y tenemos que ver opciones o alternativas para conseguir más dinero para poder seguir avanzando. Ok. Muchas gracias. Entonces, Yo te quiero hacer algunos comentarios, Carlos, pero realmente son un poquito más largos y además a lo mejor estoy equivocado en algunas preguntas. Mejor después, por correo o bueno, mándame tu celular y yo después te mando el mío y lo platicamos la próxima semana o algo por el estilo. sí, pues sí, igual o por Teams también podemos platicar, no sé. Bueno, pero no, ahorita no. Creo que te di tu celular, pero no me acuerdo si ya todo lo tengo. He cambiado varias veces el teléfono que se me ha descompuesto. Bueno, mándame un correo y ahí te doy todos mis datos. Ah, perfecto. Gracias, Héctor. Y también mándame tus datos. Y gracias a ti, sí. Muy interesante, muy interesante. La parte teórica que están y la parte, digamos, ya todas las cantidad de aplicaciones, muy, muy interesante. Te felicito. Gracias, Héctor. No sé si alguien tiene más preguntas. Bueno, no, pues no sé si pues también ya para que Muy bien. descansen todos también. Bueno, pues vamos a despedirnos. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta Carlos. luego. Gracias a Gracias, todos. Carlos. Carlos, muy bueno. Adiós. Hasta luego, profesor. Está muy bien. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Muy bien. Chao a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Muy bien. Bueno, adiós. Chao, profesor. Chao, Nos chao. vemos. Hasta luego. Chao, Luis.